Hola a todos, bienvenidos a la parte 1 de la clase 1 de Física y Química Ambiental, en donde vamos a hablar de la estructura de la materia. Como seguramente recuerdan, la materia está formada por elementos químicos y estos a su vez se componen por átomos, que a la vez se forman por un núcleo de protones y neutrones y electrones que se mueven alrededor de este núcleo. Los protones tienen carga positiva, lo que hace que el núcleo atómico también tenga carga positiva. Los electrones tienen carga negativa, lo que hace que la nube electrónica esté cargada negativamente. Mientras que la carga del protón y la del electrón son iguales, pero de signo opuesto, la masa es bastante diferente, siendo que el electrón es 1840 veces más liviano que un protón o que un neutrón, lo que ocasiona que la mayoría de la masa del átomo esté centrada o se encuentre en el núcleo. Los elementos químicos que se conocen hasta ahora se encuentran agrupados o comprendidos en la tabla periódica de los elementos químicos. En esta tabla encontramos diferente información para cada uno de los elementos y típicamente en la tabla periódica, cuando consultamos cada uno de los elementos, encontramos el símbolo y su nombre. El símbolo siempre inicia con letra mayúscula y es muy importante escribir el símbolo del elemento tal cual aparece en la tabla periódica. La primera letra mayúscula y todas las demás minúsculas. También encontramos en la tabla periódica el número atómico, que nos dice cuántos protones hay en el núcleo de determinado elemento. Aclarando aquí que el número de protones identifica al elemento porque en un mismo elemento no puede cambiar el número de protones. Los átomos, repito, del mismo elemento tienen el mismo número de protones. Esto no es lo mismo o no ocurre igual más bien con los electrones y los neutrones, donde se pueden tener átomos del mismo elemento que tengan diferente número de protones o diferente número de electrones. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, los únicos que no cambian dentro del mismo elemento son los protones. Y ellos están representados por el número atómico que encontramos en la tabla periódica. Además del número de protones, en la tabla periódica podemos encontrar los posibles estados de oxidación de un elemento. El tema de los estados de oxidación se relaciona con la ganancia y con la pérdida de los electrones al reaccionar, pero lo vamos a ver en temas subsecuentes. En la tabla periódica también encontramos la masa atómica, y esta masa atómica está dada por el promedio de los diferentes isótopos. En un momentito vemos qué son los isótopos, pero la fórmula para obtener la masa atómica es multiplicar el porcentaje de abundancia del isótopo por su masa y sumar todos los isótopos posibles. El resultado se divide entre 100 y eso nos va a dar el peso atómico o la masa atómica del determinado elemento. Los isótopos son átomos del mismo elemento, esto es que tienen el mismo número de protones, pero que tienen un número diferente de neutrones. Al tener un número diferente de neutrones, también tienen una masa distinta. En este ejemplo estamos viendo los isótopos del hidrógeno, que son protio, deuterio y tritio. El protio no tiene neutrones, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. La masa atómica, como pueden ver, cambia entre los tres y estos 3 isótopos del hidrógeno no se encuentran en la misma cantidad, sino que el protio representa el 99.99% del hidrógeno que hay en el planeta Tierra. El deuterio aproximadamente el 0.01% y el tritio muchísimo menos que eso. Entonces, la masa atómica del átomo de hidrógeno va a ser muy cercana a la del protio. Los isótopos son muy útiles para estudios medioambientales porque sirven como una especie de trazadores y nos cuentan la historia que ha llevado a determinada sustancia de un lugar a otro. Para poder entender un poquito mejor el tema de los isótopos,
o más bien del uso de los isótopos para estudios medioambientales, les dejé un artículo en la actividad de aprendizaje número 1. Si lo quieren revisar y tienen luego dudas, me pueden preguntar lo que gusten. Regresando al tema, es importante decir que con excepción de las reacciones que son causadas por la radioactividad, los núcleos atómicos no cambian cuando ocurre una reacción química. Lo que sí se modifica es la distribución de electrones. Y podemos decir que si se ganan electrones, esto es si añadimos cargas negativas porque los electrones tienen carga negativa, en global vamos a tener ahora más cargas negativas. Y si quitamos electrones, lo que va a ocurrir es que tengamos menos cargas positivas y como menos cargas negativas, y como las positivas del núcleo se mantuvieron igual, entonces en global vamos a tener más carga positiva. Recuerden esto, por favor, es muy importante pensar que con los electrones lo que ocurre con la carga es lo contrario a lo que se hace con los electrones. Si se añaden electrones, la carga se hace más negativa. Si se quitan electrones, la carga se hace más positiva. Como los electrones y lo que ocurre con ellos es de gran importancia para la química, en la siguiente parte vamos a hablar de cómo es que un elemento puede ganar o puede perder electrones al hacer una reacción química o al formar parte de una reacción química.